y a su querida audiencia. Que tengan un hermoso día y por supuesto muy agradecida con el doctor Freddy por esta entrevista. Hoy vamos a conversar acerca de nutrición en niños y en adolescentes. Desarróllale, doctora, porque de verdad, yo primera vez que oigo eso, es decir, que también los adolescentes tienen una dieta que no sé si la cumplen. Claro, esta nutrición en adolescentes la verdad pasa muy desapercibida. Yo veo a los pacientes en la parte endocrinológica, a veces tienen alteraciones en el crecimiento, en el desarrollo sexual, en la falta de los caracteres sexuales secundarios también, o tienen problemas de hipotiroidismo. Entonces yo aprovecho para hacer ahí una doble consulta. Esta consulta se basa en evaluar el estado nutricional. Nosotros tenemos que hacerlo con primero un interrogatorio importantísimo para la madre. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fueron los primeros años? Porque fíjese, Freddy, que las enfermedades empiezan desde ahí. En realidad no empiezan desde cuando la persona es adulta, sino desde que es niño, incluso desde que está en el vientre, porque hoy sabemos que las enfermedades crónicas metabólicas se programan a nivel del embarazo cuando es un feto. Así que es importantísimo recabar estos análisis. Asimismo, a los padres del adolescente o del niño, nosotros le preguntamos si tuvo alguna enfermedad, alguna hospitalización, alguna alergia alimentaria, el uso de medicación. Claro, y generalmente la consulta es por sobrepeso y obesidad. Sabemos que el sobrepeso y obesidad está muy relacionado con alteraciones endocrinas, que pueden ser, por ejemplo, hipotiroidismo, pueden ser nódulos de tiroides, pueden ser alteraciones en el desarrollo sexual, es decir, tenemos también muchas pacientes femeninas que desarrollan lo que es pubertad precoz. ¿Ya? Es decir, que ya tienen aparición de senos, de menstruación antes de la edad. Nosotros tenemos que descartar enfermedades importantes que estén alterando el eje hormonal, es decir, activando muy tempranamente estas hormonas. Y, oh sorpresa, lo que muchas veces nos encontramos es que este sobrepeso u obesidad están desencadenando lo que es pubertad precoz, o también están habiendo un detenimiento de la talla porque justamente el cuerpo se ocupa de crecer a lo ancho, en generar masa grasa, en lugar de haber un crecimiento adecuado en huesos y en músculos. Es por eso que hemos considerado muy importante tocar este tema. Si antes de la pandemia nosotros teníamos estadísticas que en un 50, un 60% había sobrepeso y obesidad en adultos y en adolescentes y niños, actualmente esas estadísticas están totalmente fuera de lo previsto, incluso de las proyecciones. ¿Por qué? Porque justamente nosotros ahora estamos viendo muchos niños con problemas tempranos. Si es que nosotros en este momento tenemos niños enfermos, niños con insulina alta, niños que no duermen bien, niños que tienen muchas alteraciones en colesterol, triglicéridos, incluso hígado graso, ¿qué nos espera a nosotros como comunidad, como país, como mundo? Vamos a tener adultos sumamente enfermos. Para ello es importantísimo nosotros conocer cómo debe ser la nutrición en niños, en prepúberes, en adolescentes. Bueno, esta es una situación que viene enmarcada por el desconocimiento y también los padres tenemos mucho que ver. Los niños y los adolescentes son inocentes en cuestiones de enfermedades crónicas como diabetes, hígado graso, colesterol, como obesidad. ¿Por qué? Porque nosotros como padres estamos proveyendo lo que no debemos, ¿sí? Muchas veces los papitos vienen a la consulta y me dicen, ay, pero le gustan las papitas, le gustan las galletas, le gustan los helados, solo pasa en las pantallas, un niño de 8 o 9 años, ¿cómo es eso posible? Nosotros somos aquellos que estamos dando ese dinero para la compra de esta comida chatarra, que es una comida basura, que es alta en carbohidratos. ¿Qué significa carbo? Carbo significa lleno de azúcar, porque así yo me coma algo salado como papas, doritos, galletas también, que puede ser algo dulce, gaseosas, eso el cuerpo lo interpreta en su estructura final como azúcar. Y al interpretarlo como azúcar significa que si ya ingresó el azúcar y la grasa, que es una grasa mala, es una grasa saturada,
ya ingresó, eso tiene que guardarse. Afortunadamente tenemos un hígado que se encarga de convertir este exceso de azúcar, ¿sí? No podemos guardarlo como azúcar porque si no destruiría nuestros órganos, pero lo guardamos en forma de grasa. Esta grasa, primero el hígado se satura de esta grasa y luego empieza a enviarlo ¿a dónde? Empieza a enviarlo a la misma grasa, al depósito de grasa, al músculo y a los órganos, y empieza a alterar la función, porque sabemos que la grasa es muy tóxica, es muy inflamatoria y empieza a alterarse absolutamente todo en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Entonces nosotros al llenar, al saturar a nuestros niños y jóvenes de tantas calorías, de tanta grasa, de tanto azúcar, obviamente que vamos a tener problemas tanto en hormonal como en el crecimiento como en la adolescencia. También hay papitos que me dicen que pasan demasiado tiempo en la computadora, muchas veces con la excusa de que están haciendo deberes, pero en realidad no es así. Nos falta vigilancia en casa, nos falta estar atentos. Algunos pacientes que yo he hecho la evaluación nutricional, que ahí justamente le presenté una hojita al doctor Freddy, hacemos un estudio de bioimpedancia. Bioimpedancia significa que yo a través de corriente eléctrica puedo determinar la composición corporal, es decir, cuánto de hueso, cuánto de agua, cuánto de grasa, cuánto de músculo, cuánto de peso total. Y eso yo puedo justamente saber cómo está distribuido, es decir, cómo está distribuida esta grasa en las piernas, cómo está en los brazos, cómo está en el tronco, cómo está el músculo en cada parte, cómo evalúo la grasa más interna, que es la grasa visceral entre los órganos. Desgraciadamente, doctor, yo me he topado con la situación en la que debería haber una cantidad de músculo y no existe. ¿Sí? Una cantidad determinada de músculo para que se desarrollen bien los huesos. ¿Qué significa que el niño está activo? ¿Qué significa que el niño está jugando? ¿Qué tiene un correcto desarrollo? Y muchas veces se encuentra bajo, un músculo bajo en niños que generalmente tienen sobrepeso y obesidad y abundante cantidad de masa grasa. Entonces a mí eso me abre la cabeza y pienso de que estamos haciendo muchas cosas mal. Cuando nosotros vemos un niño con sobrepeso y obesidad, yo pienso de que este niño pasa mucho tiempo sentado, mucho tiempo en pantallas, sin el cuidado de papás que también pasan en pantallas, que no tienen un correcto desarrollo de las actividades familiares. Entonces, si ya tengo un niño que tiene poca cantidad de músculo, que se ve afectado el hueso, porque es un periodo crítico para nosotros almacenar calcio, fósforo, magnesio, vitamina D, todo lo que es necesario para que crezcan los huesos mucho en la niñez y en la adolescencia y hasta inclusive los 30 años. Es por eso que nosotros queremos hacer un poco de educación acerca de cómo es la nutrición adecuada y que debe ser acompañada de actividad física. Algo fundamental es cambiar las gaseosas, los jugos de cartón, la cafeína, los tés con cafeína, ¿sí? Por el consumo de lácteos. Nosotros debemos saber que nuestros adolescentes deben consumir leche, yogur y queso entre 3 y 4 porciones diarias, ¿sí? Porque algo tenemos que llevar a nuestros huesos. No puede ser gaseosa, no pueden ser jugos. En realidad eso es nocivo porque no se está dando el aporte suficiente. Si tenemos huesos débiles, si no se forman bien, ¿qué nos espera en esta persona o este niño cuando ya sea adulto? Mucha tendencia a ser osteopenia, que sea un hueso de mala calidad, un hueso que se fracture, ¿sí? Entonces nosotros debemos proveer, dependiendo también de la edad del niño, ya, pero hablamos en promedio de un niño ya que esté yendo a la escuelita o también de un adolescente, tiene que consumir alrededor de 3 a 4 porciones de lácteos. Si yo quiero cambiar ¿cuánto se ve estas 3 a 4 porciones de lácteos en tazas? Por ejemplo, sería una taza de leche, una taza de yogur y una porción de queso, más o menos 30 gramos, que es aproximadamente el grosor de una cajetilla de fósforo, es decir, no es tan pequeñito. Nosotros siempre cuando ya tenemos un problema de sobrepeso u obesidad tratamos de que sean lácteos descremados, si no, si el paciente solamente está en peso sano, un correcto desarrollo, pueden ser lácteos enteros, pero olvidémonos que leches con azúcar, que leches con colorantes, que
yogur industrializado, ultraprocesado con cereal. Eso en realidad es dañino, eso es nocivo, eso no debemos darles a nuestros jóvenes. Que jugos naturales con nombres que indicarían que son saludables. Entonces, ese tipo de cosas nosotros debemos conocer, que tienen sustancias que muchas veces tienen algo que se llama jarabe de maíz de alta fructosa. Esto es nocivo para la salud. ¿Por qué? Porque entra directamente al hígado, este azúcar que es muy malo, es un azúcar de muy mala calidad, que lo están usando mucho las industrias y que causa hígado graso. Hay pacientes que creen que sus hijos, por ser jovencitos o que tienen algo de sobrepeso u obesidad, inclusive medimos esta grasa visceral y en realidad incluso hacemos ecografía y desde jóvenes, desde niñitos tienen hígado graso y es un hígado graso importantísimo. Y se va a dañar el hígado, después puede cursar a una inflamación que es una esteatopatitis y en años venideros nos espera, por ejemplo, una cirrosis. Tengo varios pacientes que están entre los 50 o 60 y ya tienen cirrosis no por alcohol, no por infecciones como hepatitis B, sino por obesidad, por un mal manejo de la nutrición. Entonces la prevención de esas enfermedades se hace ahora. Hablábamos entonces del calcio, que es fundamental. Bajamos la cantidad de jugos. ¿Por qué los jugos? Es importantísimo disminuirlos y si es posible suspenderlos, porque cuando nosotros hacemos un jugo usamos mucha fruta, quitamos la fibra, es decir, las cáscaras cuando son cáscaras externas comestibles. Dentro de las frutas existe como un entramado que son las fibras. Esta fibra de la fruta hace que yo no me absorba tanto el azúcar, que es la fructosa. Y cuando yo lo someto a un licuado, a exprimirlo, rompo esta fibra, o sea, le quito además trabajo a mi intestino, que también gasto calorías en el proceso de la digestión, ¿sí? Muchas veces se coloca azúcar, se cierne y se toma 1 o 2 vasos. Eso inmediatamente hace que se eleve el azúcar y por ende la insulina, que es la llave que mete ese azúcar en mis células y es totalmente innecesario. ¿Ya? Muchas veces hay solo consumo de carbohidratos, por ejemplo, pan con café, ¿ya? En 2 horas el niño o el joven se muere de hambre. Yo también me moriría de hambre porque eso es solamente azúcar. El cuerpo eso solo lo entiende como glucosa. ¿Y qué se necesita para que el joven, para que nuestro niño tenga saciedad y no se vaya este azúcar inmediatamente fuera del estómago, se digiera tan rápido? Se necesita carbohidratos de buena calidad, que nosotros lo tenemos ampliamente en nuestro país. Por ejemplo, panes de buena calidad que sean integrales de preferencia. Por ejemplo, granos que tenemos como mote, ¿sí? De preferencia que tengan cáscara también. Nosotros también tenemos otro tipo de cereales como es el arroz, que es un perfecto carbohidrato, no debemos tenerle miedo al arroz o a la papa, al camote, a la avena. Claro que sí, podemos integrarlo a la granola, nosotros le integramos tranquilamente en todos los desayunos porque siempre tiene que haber 4 cosas, entre ellos un carbohidrato. Siempre un carbohidrato, siempre un lácteo, siempre una fruta de preferencia que sea con cáscara, una fuente de proteína que es fundamental y esta proteína debe ser con grasa, de preferencia, pero una grasa buena. Cuando yo hablo de grasas adecuadas para nuestro niño y nuestro adolescente, hablamos de aceite que sea de preferencia crudo. Si es posible que sea algún aceite vegetal de buena calidad, puede ser de oliva, puede ser de girasol, puede ser de maíz, pero claro, no vamos a freír, se coloca entre 1 o 2 cucharitas, ya, por ejemplo, cuando hacemos huevos revueltos, cuando nosotros hacemos una tortilla de huevo con vegetales, con espinaca, con champiñones, con tomate, con acelga, etcétera, ¿sí? Necesitamos esta grasa, por ejemplo, en el aguacate, incorporémoslo también en el desayuno. Siempre necesitamos una proteína de buena calidad, que estamos hablando mucho del huevo, que no hay ningún inconveniente incluso en comerlo diariamente. Podemos optar por un lácteo que puede ser queso, ¿sí? Puede ser pollo desmenuzado, ¿sí? No hay ningún inconveniente en ese sentido. Lo que sí debemos hacer un desayuno completo. Entonces, siempre un lácteo, siempre una fruta, siempre una proteína y siempre un carbohidrato de buena calidad. ¿Eso qué hace en nuestros niños y jóvenes? Ellos tienen un ayuno fisiológico normal de aproximadamente 12 horas que viene durante la noche, pensando en que nuestros niños y adolescentes necesitan dormir entre 10 a 12 horas seguidas, en un ambiente de preferencia oscuro, sin pantallas, sin interrupciones, pensando en que antes de dormir no tienen que estar en el teléfono o en tableta o en computadora, ni en televisor.
tienen que leer. Compremos cuentos, compremos historias, novelas, para que el niño pueda desarrollar su imaginación y no esté tan provocado a estar solamente ansioso, que esté su cerebro inflamado solamente en emociones fuertes con juegos. Entonces, por lo menos 2 horas antes de dormir, indiquemos lectura, que sea un sueño bueno, que sea un sueño reparador, ¿sí? Que él tenga paz y calma para que pueda desarrollarse completamente aún en su salud, en sus emociones, en su mente. Entonces, partimos de un buen sueño, partimos de una correcta alimentación con el desayuno. ¿Y qué es lo que nosotros debemos pensar que debe comer a media mañana, justamente cuando los niños, los jóvenes van a ir al recreo? Tenemos, por desgracia, la situación en que ahora se hace menor actividad física, o tal vez la infraestructura esté muy saturada de los colegios, de las escuelas, o el niño muchas veces ya tiene mucho sobrepeso y obesidad y no quiere moverse, porque también hablamos de que el niño y el adolescente tienen un cerebro inflamado. Cuando ya tienen este exceso de grasa en el cuerpo, ya el cerebro está muy cómodo, ya no quiere moverse, no quiere salir de este letargo, entonces hay menos actividad física, y en lugar de tener un refrigerio de media mañana, que lo adecuado sería una fruta con cáscara o frutos secos, o sería, por ejemplo, un lácteo, un yogur, pero que no tenga azúcar, sino que sea natural. Estamos teniendo 2 almuerzos, doctor, ¿sí? Almuerza en el colegio o en la escuela, y aparte vuelve a almorzar en la casa, porque estamos teniendo mucha ingesta de carbohidratos nuevamente. Que pizza, que sándwich con mayonesa, que papas fritas, que galletas, que arroz con bolillos, todo es puro carbohidrato, y sabemos que generamos grasa a partir del exceso de carbohidratos. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos alimentando mal a nuestro niño y adolescente? Porque justamente tiene ya mucho cansancio, mucha inactividad, está con un perímetro de cintura muy importante, ya no le da la ropa, tiene oscuro en el cuello, en las ingles, en las axilas, incluso en la carita, en todo lo que sean pliegues se vuelve oscuro. Ojo, que cuando tenemos esa situación es que la insulina está alta y nos está diciendo ese cuerpo: voy a presentar diabetes pronto, ¿sí? Porque significa que se está gastando mucho la insulina. La insulina es como un ahorro que nosotros tenemos en el banco, y que cuando nosotros comemos bien la gastamos poquito y se vuelve a renovar. Pero cuando nosotros comemos mucha pizza, gaseosa, demasiada cantidad de azúcar, comida chatarra, todo lo que sean enfundados, el cuerpo pues es muy sabio y tiene que tener mucha cantidad de esta llave que es la insulina para poder absorber esta gran cantidad de carbohidratos, estas calorías tan importantes que justamente es una, como que obliga esta cantidad tan grande de insulina, obliga a las células, aun cuando ya no quieren recibir más grasa, obliga a recibirlas. Esta insulina, por ejemplo, en las mujeres hace que hayan alteraciones tempranas o que haya una menstruación temprana o alteraciones menstruales. Se produce síndrome de ovario poliquístico, que después haya un sangrado muy abundante, que nuestra adolescente, jovencita, ya tenga mucho acné, se le caiga el cabello, tenga exceso de alteraciones menstruales, que ya no menstrue cada mes, menstrue cada 3, cada 4, incluso cada 6 meses. Entonces entendamos que la nutrición es fundamental. Nosotros para almuerzo y para cena debemos acompañarlo siempre de vegetales. Hablamos, dependiendo del paciente, de 1 o 2 tazas de vegetales, sobre todo crudos. Hagamos ensaladas en casa, aprendamos a cocinar, por lo menos que sean 3 opciones de verduras que sobre todo sean crudas, que las acompañemos de un aceite de muy buena calidad, por ejemplo un aceite de oliva, que hagamos una vinagreta saludable con este aceite de oliva, con limón, puede ser con un vinagre. Ya, acompañarnos también esta ensalada con esta grasa saludable, hacemos que permanezca más tiempo la comida en el estómago y no quiere estar en cada momento picoteando, que quiere estar comiendo, que quiere estar repitiendo. Siempre acompañamos de una proteína, sobre todo de carnes blancas, no fritas, por favor, sino sobre todo de pollo y de pescado. Este pollo y pescado son proteínas de excelente calidad, son de alto valor biológico, como lo conocemos nosotros. ¿Para qué? Necesitamos generar tejidos de
buena calidad, un cerebro, ¿sí?, que piense, que no esté inflamado, que tenga todas las capacidades mentales para su desarrollo físico, emocional, su desarrollo sexual. Necesitamos también dar proteínas, carnes rojas, no tanto, sí, podríamos variar dependiendo del paciente y de las enfermedades que tenga, alrededor de unas 1 a 3 veces por semana, cortes que no tengan cantidad visible de grasa y siempre redundo en no frito. Podemos también dar menestras. Puede ser que en todas las familias no puedan comprar carne todos los días, ¿no es cierto? ¿Qué les parece la opción de consumir menestras de grano seco, por ejemplo, de lenteja, de garbanzo, puede ser de cualquier tipo de poroto? Eso mezclado con una porción adecuada, no mucha cantidad de arroz, forma aminoácidos, forma proteínas que son muy parecidas a las animales. Ahí también podemos incluir, entre otras proteínas, el queso y el huevo, porque hablamos de almuerzo y cena. Y finalmente un carbohidrato de buena calidad, ¿sí? Hablábamos que el arroz está bien, pero sí, como arroz ya no como sopa, por ejemplo, o yuca, o mote, o choclo, o guineo molido, o sea, eso no podemos prohibir en nuestros adolescentes porque tienen un alto requerimiento. No es que en consulta nosotros evaluamos y les damos solo brócolis y manzanas, doctor. Nosotros tenemos que dar una alimentación adecuada, que en un adolescente será unas 2.000, 2.200 kilocalorías, que es abundante, pero que sea de buena calidad. No, pues, doctorita, créame que me he quedado maravillado, muy lindo y asustado a la vez también, porque a veces da la impresión de que no hay alternativa, porque las cosas que ustedes recomiendan, que son saludables por lo regular, siempre son feas. O sea, no es porque comer es un placer. Esa es la discusión que tuve una vez con un amigo. ¿Cómo le va a poner azúcar al café? Le va a dañar al Digo, discúlpeme, yo lo tomo con azúcar porque para mí tomar café es un placer. No estoy tomando por remedio ni nada. Pero doctor, entonces, claro, yo entiendo que lo hace bien, que debe ser mejor sin azúcar. Pero ya le digo, son cuestiones de gustos, ¿no? Entonces se complica la cosa para algunos. Y gracias a Dios no nos hace daño seguramente hasta ahora. Entonces le echamos nomás, ¿no? Es que ahí sería la pregunta, doctor, ¿qué quiere usted, el café o el azúcar? Sí, porque muchas veces el cerebro ya está acostumbrado a ese azúcar. Pues obviamente se quiere el azúcar. El cerebro dice... Es muy inteligente el cerebro. Claro, busca calorías y como el azúcar entra directo al cerebro. El cerebro no se nutre de proteínas ni de grasas, solo de azúcares. Entonces obviamente el cerebro ya le indica que hay una fuente. Claro, que mi cerebro es dulce. Entonces, doctorita, muy agradecido, créame, maravilloso, a mí me ha encantado, en todo caso es muy útil, porque de repente también tenemos que aportar con algo bueno, algo sano aquí también en el programa, porque de repente nos volvemos muy tóxicos con tanta politiquería y cosas. Necesitamos estas recomendaciones para vivir de la manera más educada, sana también a veces, porque si nos desbandamos, ¿no? Entonces hace falta que poner orden también. Estamos muy agradecidos, que le vaya extraordinariamente bien. Muchas gracias, doctor, por su invitación y con todo gusto estaremos aquí cuando usted así lo decida. La doctora Claudia Muñoz, ella es médico endocrinóloga, nutricionista, esta mañana aquí en Primer Plano.